como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, una pequeña predicción para el año 2022 no le cae mal a nadie, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ello. Vamos para allá. Vamos a ver entonces, te voy a hacer una pequeña predicción para el año que viene con respecto al amor y luego entonces una pequeña predicción para la economía, los estudios, tu casa, tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo demás que no tenga que ver con el amor. Empezamos entonces contigo, ahorita mismo. El amor, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuáles son esas energías que tienes? Es para ti, ¿ok? Yo no estoy aquí sacando para la personita especial, ni mucho menos, solamente es para ti. Vamos pues, mi querido. Tú sientes, mi querido Tauro, mi querido y adorado romántico empedernido, porque eso es lo que tú eres, mi romántico empedernido. Tú sientes como que todo está perdido, pero ¿por qué tienes que pensarlo así de esa manera? Hay que ser un poquito más, digamos, optimista. Hay que ser un poquito más de decir, yo sí puedo, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Veo aquí que te has tomado, como quien dice, muy en serio este rompimiento en caso tal, porque estoy hablando del amor. Y pareciera ser que sientes que definitivamente está todo perdido. Vamos a ver, puede ser que sí, como puede ser que no, pero en realidad, si esto se perdió, es porque a lo mejor no era para ti ya. Si esto se perdió, como tú estás pensando quizás ahora, es porque definitivamente entonces ya no era para ti esa persona. Ya se acabó, ya no hay más. Pero es la única persona en el mundo. No, no es la única. Yo sé que te toca hacer tu duelo, es cierto. Tú dirás, pero bueno, es que para mí es la única persona en el mundo, pues, porque es la única. Sí, pero tienes que salir de esto. Tú tienes que salir de esto primero para poder ver las cosas más claras. Se perdió. Vamos a ver si es verdad que se perdió, pues. Pero, ¿y si se perdió, qué pasa? Sigues adelante tu vida, así mismo. Esa es la primera energía que estoy viendo de ti, porque todas estas cartas que estoy sacando son cartas para ti, porque es una predicción para ti para el 2022. Seguimos. No es justo, es cierto, no es justo. Lo que pasa es que también te estoy viendo que estás un poco desbalanceado. No te estás balanceando como debe ser, no estás gerenciando quizás esta situación, te estás dejando llevar por la situación. Y siento que vas a seguir en esto, mi querido, si tú no cambias, esto es lo que va a seguir, vas a continuar en esto. ¿Hasta cuándo? Recuerda que mientras tú más estés en esta situación, más de esto es que el universo te va a dar. Pídele a tu ser interno, a tu universo, que te quite esto, que te quite esta sensación de pérdida total, esta sensación de fracaso, de que perdiste la batalla o que perdiste la guerra. No, señor, vamos a seguir adelante. Quizás no es justo para ti, es cierto, pero vamos a seguir adelante. Uno no sabe en el camino qué puede venir mañana. Seguimos. Ve, no hay decisiones de amor, no ves nada, ves que no se presenta nada, no tienes nada que ver con el amor, estás solo o estás sola, pero yo no sé, yo tengo la sensación de que en cualquier momento esto se puede arreglar, mientras que tú tomes de tu parte. Pareciera ser que de donde tú tienes que todo se puede arreglar y solucionar, tú cambiando tu conducta, tu manera de ser, tu manera de ver las cosas ahorita en este momento, si las cambiaras un poco y vieras la parte buena de todo esto, porque no le estás viendo la parte, no le estás viendo aquí la parte buena a esto, le estás viendo solamente la parte mala. Tú dirás, ¿y de buenas que tiene? Uno no sabe. No las estás viendo porque no las estás viendo, porque estás viendo otra cosa. Pero cuando ya tú fluyas y dejes fluir y sueltes, vas a ver las cosas buenas que hay. Seguimos adelante. Mira, oye bien, esto, y te lo juro por mi Padre que está en el cielo, encuentras lo que estabas buscando. Y te voy a decir, no va a ser como muy tarde.
cuidado, se te pasa y se te escapa de las manos esto que has estado buscando por bastante tiempo y que no lo has encontrado, no lo habías encontrado. Mira lo que está saliendo. Te está saliendo la carta del mundo. Te está saliendo que después de tanto sufrir, de tanto llorar, de tanto amargarte, de tanto, poniendo tú tu parte o poniendo tú quizás ¿cómo digo? Poniendo de tu parte, vamos a decir así, ayudándote, el universo va a ayudarte. Esta carta significa, ayúdate que yo te ayudaré. Sal de eso de una buena vez y pídele y dale gracias a Dios porque te mandó esta experiencia para aprender y para aplicarla. Y pídele a Dios que llegue lo que tenga que llegar para ti. Y mira, aquí estoy viendo, no estoy mintiendo, aquí estoy viendo definitivamente eso que va a suceder para ti. Seguimos. Y te salieron 3 arcanos mayores seguidos. Importante la lectura. Seguimos. Vienen para ti nuevos comienzos. Vienen para ti a alguien que pueda estar como siendo, digamos, como empezando como amigos. Aquí hay muchísima fluidez. Empiezas a tener nuevos amigos. Pareciera ser que empiezas a salir de donde estabas, de ese cuarto oscuro que tú mismo te pusiste, esa cárcel oscura que te pusiste y ahora empiezas a salir y empiezas a ver cosas muchísimo mejores. Ya estás empezando a ver como quien dice la claridad. Ya te tienes que quitar los lentes oscuros porque ya puedes ver directamente a la luz. Así que te lo digo, vaya, vaya, vaya. Esto se pone bueno. Mira lo que hay acá, palabras ciertas, mira lo que hay acá. Empiezas a fluir como debe ser. Sí que te lo digo, alguien está saliendo de la ciudad, quizás a buscarte, alguien que viene como quien dice con muchísimas garras, 2, 4, 6, alguien que viene con muchísimas garras y muchísima fuerza a venir a buscarte, muy probablemente. Sí veo que definitivamente sales. Pero al principio, esa carta de primerita fue la que me dejó como quien dice fly, con esa sensación de pérdida total. ¿Perdiste? No, al contrario, ganaste. Y mira todas las cosas que estás ganando. 2, 4, 6. De 6 cartas, 4 arcanos mayores. Y seguimos. Tomas decisiones. Definitivamente hay decisiones a tomar, mi querido y adorado Tauro. Y sí que te lo digo honestamente, si viene o no viene esa persona del pasado, probablemente estarías encontrando lo que estabas buscando definitivamente. Pero dicen aquí las cartas que para que puedas encontrar lo que estás buscando, para que llegue lo que has estado esperando, es necesario que te desbloquees, que salgas de esa situación de que todo lo has perdido. No has perdido nada. Tú lo que has es ganado y ganado experiencias, has ganado lecciones, has ganado muchísimas cosas. En vez de perder, has ganado más bien. Y el consejo del tarot, que deja las dudas y otro arcano más. Vaya, ¿cómo te salen arcanos mayores a ti, mi querido Tauro? Que dejes las dudas, que dejes las incertidumbres, que de todas maneras, a pesar de los pesares, viene para ti eso que estás encontrando y lo encuentras el año que viene, ¿sabes? No sé en qué momento, de qué manera, de qué forma, pero hay un encuentro que viene para ti. Y por cierto, el corte de carta, mira esto. Esto me está hablando a mí de que muy probablemente esa persona por la que estás esperando desde hace rato, desde hace tiempo y que no termina de venir, muy probablemente sea esa persona la que se acerque de nuevo. Pero tienes que esperar que esto llegue, pero tienes que trabajar por ti. Tienes que trabajar en ti para que esto se pueda dar. Es así como limpiar esa carretera, ponerle el asfalto para que ese carro que viene pueda circular tranquilamente y fluidamente y llegar a donde tú estás. Si tienes ese carro o va a pasar ese carro por ese callejón o esa calle de tierra y ha caído un palo de agua con tus lágrimas, ese carro se va a atorar. Ese carro no va a poder avanzar. Compréndelo de esa manera para ver si podemos llegar a este acuerdo. ¿Ok? Así que hay una persona que viene para ti
esa persona regresa. Es un regreso, definitivamente, lo que viene para ti. Para algunos de otros de ustedes que no están esperando a nadie, pues vendrá alguien que tú has estado esperando desde hace tiempo. Vendrá esa persona que realmente estás esperando, definitivamente. O sea, esto es así como o viene ese pasado nuevamente en forma para ti, que lo estoy viendo acá, o definitivamente para aquellas personas que están esperando algo nuevo, viene eso que estás esperando. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido, con respecto al amor. Y vamos a ver, rapidito, voy a lanzar encima de estas mismas cartas, voy a lanzarte aquí una cartita de corazones. Un oráculo de corazones y vamos a ver qué te dice ese oráculo de corazones. Un momentico por aquí. Este oráculo bello. Y dice, una puerta se está, o una ventana se está abriendo hacia Dios. Trata de encontrar tu puerta. Y esa puerta, y por esa puerta entrará esa gran estrella que estás esperando. Eso es lo que dice esta bonita carta. Así que pídele a Dios que te ayude y vas a ver cómo te va a ayudar. Vamos a ver entonces que con respecto a la economía, que nos pueden estar diciendo por aquí, algo así como cortito, porque estas predicciones no son muy largas, son corticas, no, es más o menos algo, qué es lo que hay que hacer, cómo te tienes que comportar, qué es lo que puede estar viniendo para ti, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver la economía cómo está. Alguien, una persona viene a hablar contigo, ¿sabes? Hay alguien importante que puede estar hablándote, proponiéndote algo, alguien importante y de verdad alguien confiable. Veo así, van a haber muchas conversaciones que vas a tener en diferentes áreas. Si no tienes trabajo todavía o estás buscando nuevo trabajo, vas a tener muchas entrevistas, ¿sabes? Sí que te lo digo, no está mal. Para empezar, no está mal. Acuérdate, eres un ganador, no eres un perdedor. No permitas que esta carta vaya a disipar todo lo demás, incluyendo otras cosas que no son del amor. Veo aquí si vas a tener cosas que pasar, si vas a tener que pasar por muchísimos tumultos, es cierto, pero al fin y al cabo va a venir la llave que te va a conducir a lo que tú quieres que te conduzca. Definitivamente, oye bien, si es para un trabajo, para entrevistas, vas a tener varias entrevistas, muchas entrevistas. Si es para un nuevo trabajo también, si es para aumentos de sueldo también, pero hay conversaciones, entrevistas, un negocio que puedas estar haciendo, montando, pero sí es cierto, no lo niego, van a haber muchas montañas que subir y bajar, o sea, como obstáculos, pero al fin y al cabo, tu llave allí está, es la llave del éxito. Así que perseverancia contigo, mi querido Tauro, tú que de verdad eres como quien dice terco hasta los tuétanos. Bueno, sé terco también con esto y persevera. El que persevera, vence. Ahí te dejo entonces con la última carta, la carta de el universo, un mensajito que te pueda estar mandando el universo y vamos a ver qué nos quiere decir, ¿ok? Vamos a ver. Esta. Y dice, el arte de unirse. Es necesario que te unas, es necesario que con tu familia haya unidad, es necesario que no te aísles, todo lo contrario, para que haya éxito es necesario la unión. En la unión está la fuerza. Bueno, entonces, mi querido y adorado Tauro, ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Y sí que te digo, mira, me parece excelente esta lectura que tuvimos y veo que es necesario darte como quien dice un empujón para ver si te terminas de despertar. Porque a veces te veo como medio dormida o dormido y no puede ser. Tienes que seguir adelante y eso es lo que estoy viendo. Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5 cartas del tarot te salieron arcanos mayores de 7 cartas que saqué. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Bueno, ahí te dejo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Un besito para ti.